La rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso, y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Mi nombre es Fernando Torres y hoy tenemos un episodio muy especial. Porque si has escuchado algunos de mis otros episodios, has escuchado que yo he mencionado que voy a terapia y bueno, he tenido algunos invitados que son psicólogos y lo menciono bastante. Entonces hoy es un día especial porque vamos a hablar sobre la terapia psicológica. Para eso tengo una invitada muy especial, una gran amiga mía, ella es la psicóloga Daniela Flores. Hola Dani, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta de estar aquí por fin. Creo que ya te lo había dicho y sí, también he escuchado en tus podcasts que mencionas mucho eso de vayan a terapia por favor y yo voy a terapia y esto. Entonces creo que sí es un tema pues muy importante y justo como ya lo habíamos comentado en algún momento, que esta situación de pandemia pues lo dejó como muy a flote, ¿no? Uh-huh. Que ese es algo que es importante atender y pues qué bueno que estoy aquí, que me invitaste y pues no sé, comencemos a... Justamente para quienes no sepan y seguramente nadie sabe, tú fuiste la que me ayudó a encontrar un terapeuta porque pues bueno, quienes hayan escuchado el podcast han escuchado que lo he mencionado. Yo tengo más o menos como año y medio yendo a terapia y bueno, tú fuiste quien me ayudó y realmente, o sea, fue como un gran cambio, un gran proceso que inició en mi vida y que me gustaría compartir. Por eso en los episodios, como bien dices, digo, yo siempre recomiendo ir a terapia porque pues realmente creo que puede ayudarle a las personas, pero pues no solamente es como de, ay, voy a terapia y bueno, pues ahí, pues la primera persona que se me atraviese, voy a ir con ella a terapia. O sea, realmente como hay varias cosas de fondo y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso. Pero bueno, empezando, para las personas que no están muy familiarizadas, que a lo mejor nunca han ido a terapia y todo eso, o sea, para empezar, ¿qué es la terapia psicológica? Pues en términos técnicos es una forma de interacción entre el terapeuta y el paciente de manera verbal. Se hacen uso de herramientas psicológicas, principalmente verbales, también hay no verbales, y pues todo eso con el fin de que pues el paciente que va en busca de, pues, de mejorar alguna situación, que principalmente es el primer motivo por el que van todos a terapia, pues sí, ¿no? Se logre dar como ese cambio. Son, pues, bueno, ya en concreto, un conjunto de técnicas que se expresan verbalmente para modificar conductas. Eso es como en concreto lo que es la terapia. Ajá. Y bueno, también hemos mencionado en algunos otros episodios de que las personas no van a terapia porque realmente se imaginan así como que, ay, yo estoy bien, así con lo que me educaron. De hecho, en un episodio con una pedagoga, mencionaba ella como ejemplo así que las personas llegan a decir, ay, a mí me educaron a golpes y estoy muy bien y cosas así. O sea, realmente, ¿en qué momento una persona puede decidir ir a terapia o no? O sea, realmente necesita estar muy mal para ir a terapia o no necesita estar mal, o qué necesitaría o cuál podría ser un indicativo de, pues, puedo ir a terapia. Puede haber como, bueno, en la teoría se puede decir que hay como 3 principales motivos por los que alguien decide ir a terapia, ¿no? La primera justamente es como ya en situaciones de crisis, no sé, cuando ya están experimentando muchísima ansiedad, insomnio, síntomas depresivos, conductas que ponen en riesgo a la persona, es cuando pues entran en la alerta, ¿no? De, ok, creo que sí necesito ayuda. En segunda, puede ser por algún tipo de comportamientos que entran como en conflicto, como que te hacen entrar en conflicto, o que también ya te empiezan a hacer daño, a lo mejor como un tipo de, no sé, como trastornos de la conducta alimentaria, algo así, o algunos comportamientos
de interacción con tus familiares, que también, o sea, otras personas son las que se dan cuenta, ¿no? De que ya no estás como del todo bien y que necesitas ayuda. O la tercera que puede ser, que creo que esa es como de las más ideales, que es cuando finalmente no estás, o sea, como tal no estás mal, pero tú reconoces que quisieras desarrollar otras habilidades o desarrollar, eh, pues sí, como un bienestar mayor al que quizá puedas estar experimentando en ese momento de tu vida. Pero justo como lo mencionas, creo que culturalmente el ir a terapia no es pues algo que esté, ¿no? O sea, no, en México no se habla mucho de, no hay mucha educación en salud mental. Entonces, pues también, no sé, cómo esta cultura que finalmente también es como muy violenta, lo que decías, ¿no? De, yo, pues a mí me pegaron y yo estoy bien, ¿no? Fíjate, yo soy un adulto funcional y no tengo traumas, pero pues finalmente no te das cuenta, ¿no? Porque pues justamente creciste en ese ambiente y no, sí, no somos capaces, ¿no? De ver en dónde podemos estar fallando o en dónde a lo mejor ya necesitamos ayuda, ¿no? Y pues hace un momento lo mencionaba como al inicio, que la pandemia pues vino a dejar muy en claro que la salud emocional, la salud mental es muy importante. No sé, bueno, yo en lo personal pues sí la viví en un principio muy complicado por esta parte de la incertidumbre, el miedo pues de lo desconocido, ¿no? De no sabemos qué va a pasar, ver que empezaron a haber muchas muertes. O sea, en general, pues creo que a todos nos causó mucha angustia, no sé cómo te sentiste tú, pero igual te digo, a mí en lo personal me afectó bastante. Muchos de mis cercanos se llegaron a, pues sí, como a acercar a mí de forma, pues sí, como contención, ¿no? A lo mejor, no sé, llegaba a hablar con mis amigos normal y cuando empezó la pandemia de repente me empezaban a preguntar, oye, es que no he podido dormir, tengo mucho miedo, he sentido angustia, he sentido ansiedad. Entonces, pues esta parte, ¿no? También de que finalmente sí es importante, pues atendernos, ¿no? La parte emocional, la parte mental. Sí, pues fíjate que justamente iniciando la pandemia, bueno, y de hecho un poquito antes comencé a ver y con un poquito de alivio y de gusto, que se le comenzaba a dar un poquito más de importancia a la salud mental, o bueno, no sé, esa es mi perspectiva, quizá fue porque yo comencé a entrar ahí, pero sí de pronto en la pandemia como que se potenció esto, de hecho hay un podcast que yo de pronto escucho que dice que ahorita la pandemia, más que solamente el virus pues muchas veces también fue una pandemia de ansiedad, de depresión y de un montón de cosas y que finalmente también potenció el darle voz, el darle visibilidad a la importancia de la salud mental, porque muchas personas realmente pues perdieron sus trabajos, bueno, se enfrentaron a un montón de cosas, perdieron familia, Sí. bueno, un montón de duelos, un montón de cosas que realmente los llevó y los orilló a sentirse muy mal y a no encontrar salida, como en una visión de túnel donde no ven salida y no ven ninguna luz ni nada, y que ahorita pues se le dé esta como visibilidad, pues me parece muy importante. Y otra pregunta que me gustaría hacerte dentro de esto es, o sea, imaginemos que las personas en general decían como esto de, bueno, yo no necesito ir a terapia. O sea, ¿realmente todos podemos ir a terapia o solamente las personas que tienen problemas muy graves? O quién puede ir a terapia? Pues yo honestamente creo que todos podemos ir a terapia. No, no es como, bueno, haciendo esta analogía de, pues todos podemos ir al médico, ¿no? Finalmente lo emocional es parte de la salud, ¿no? Nosotros no solo somos parte biológica, también tenemos esta parte social, esta parte emocional. Entonces, así como es necesario ir al médico, es necesario pues ir al psicólogo. Bueno, yo pienso que es necesario. Quizá pueda que no sea así tal cual necesario, pero pues todos podemos asistir. Hace un momento que te mencionaba las 3 razones por las que alguien puede asistir a terapia. La última, no sé si recuerdas que era porque pues deseas generar mayor bienestar, ¿no? O sea, a lo mejor estoy bien, pero me gustaría pues sentirme pleno, ¿no? O buscar algunas otras áreas de oportunidad en mi persona. Que finalmente también la terapia sí te ayuda muchísimo
a resolver conflictos, a resolver problemas por los que tú busques ir o por el que sea tu motivo de consulta, pero también es un espacio de autoconocimiento. Entonces, el conocerte te va a ayudar muchísimo en todas las áreas de tu vida. No necesariamente es algo que puedas hacer cuando estás mal o cuando tienes un problema. Entonces, pues creo que todos podemos ir a terapia en el momento en el que nos encontramos en nuestra vida, no necesariamente si la estamos pasando muy mal, ¿no? Que es lamentable que sea como muchas veces el principal motivador de las personas a ir, pero pues en cualquier momento se puede ir. De hecho, dentro de todo el trabajo que podemos hacer los psicólogos, no sé si has escuchado que también entra esta parte de la orientación vocacional. Uh-huh. Y bueno, también obviamente ahí es como un conflicto, porque pues finalmente es como de no sabes cómo a dónde dirigirte, pero quizá no es un conflicto tan grave como alguien que pudiera estar atravesando por un episodio trastorno depresivo mayor, ¿no? Entonces, puede ser como por diferentes circunstancias. Y fíjate que mencionaste algo bien interesante, que es que precisamente ir a terapia te da como recursos, o sea, finalmente, como bien lo dijiste, no necesitas estar realmente mal, porque ir a terapia es conocerte, o sea, es como poder tomar para poder tomar de ti mismo nuevos recursos para poder enfrentar situaciones que te vengan más adelante y enfrentarlas de mejor manera, y no necesariamente estarte topando con pared todo el tiempo, que de pronto inconscientemente llegamos a hacer un montón de cosas y no nos damos cuenta, y en terapia podemos descubrir un montón, ¿no? Y también, como lo mencionaste, en un escenario ideal, pues como dicen, por ejemplo, ir al médico, pues hacerte un chequeo una vez al año. Y pues, ¿por qué está tan estigmatizado el ir a terapia como si fuera algo de lo que deberías de avergonzarte? Pero bueno, antes de llegar a la parte de los estigmas, que es algo que me gustaría tocar, es como ya lo mencioné al principio del episodio, donde dije que luego las personas pues dicen, bueno, pues voy a platicar con quien sea. O sea, realmente, ¿quién puede dar terapia psicológica? Porque pues no es lo mismo, por ejemplo, ir a hablar con la vecina o ir a hablar con... en algún momento yo compartí un estado que decía precisamente, cuando estás enfermo vas al médico, y cuando te duele el corazón o algo así, ¿con quién vas? Y alguien me contestó, con tus amigos. Pues, o sea, sí, tus amigos te pueden escuchar y pueden estar ahí para apoyarte, pero realmente no va a ser como este proceso de introspección y bueno, de un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿quién realmente puede dar este tipo de terapias? Sí, y bueno, retomando un momentito lo que mencionas de los amigos, es bien chistoso porque a veces pasa que no se llegan como los pacientes contigo a terapia y no sé, te cuentan su situación. Y muchas veces cuando desconocen pues cómo es el proceso terapéutico, esperan que tú les digas qué hacer, ¿no? Como de, me pasa esto, dígame qué hago, ¿no? Y justo es un proceso de autoconocimiento, o sea, el paciente tiene que entender qué le está pasando, por qué le está pasando, qué puede hacer por él mismo para salir de donde está, y no como que el psicólogo directamente llegue y le diga, pues a ti lo que te falta es tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los amigos, ¿no? Normalmente, bueno, los amigos pues sí son como un primer contacto muy importante, las redes de apoyo siempre son muy importantes. Eso es algo que también se trabaja mucho en terapia, dependiendo como de la situación que esté viviendo el paciente. Y bueno, en un primer contacto, ¿no? Imagínate, ya te rompieron el corazón, vas con tus amigos. Pues obviamente te sientes acompañado, te sientes escuchado y pues ya no te dicen, pues vamos a distraernos, vámonos de fiesta, vámonos al cine o lo que sea, ¿no? Entonces, pues un psicólogo obviamente no te va a decir como, no, a ti lo que te hace falta es esto, ¿no? O sea, es finalmente como una guía para que tú solo descubras las herramientas o la forma de ayudarte a ti mismo, ¿no? Como una de esas frases que anda en Facebook, ¿no? Por ahí que dice, cuando estés solo en la madrugada, ¿quién te va a ayudar, no? ¿Quién te va a apoyar en ese momento? Simplemente tú, ¿no? O sea, hay que buscar la forma en la que tengas las herramientas suficientes para, pues, sacarte adelante, ¿no? Y justo como lo mencionabas hace un momentito, esta parte de cómo ir resolviendo cosas conforme se te vayan presentando, ¿no? Porque, bueno, ahorita se me
ocurrió una historia que me pasó a mí en mi propio proceso terapéutico, que cuando llegué por mi motivo de consulta, pues ya, ¿no? Paso varias sesiones, lo fui resolviendo. Se siente súper bien cuando vas cumpliendo como ya tu primer objetivo, ¿no? No me dejarás mentir. Pero después pasan cosas, ¿no? Pasan otras cosas y dices, yo pensé que, o sea, por lo que yo venía primero, ya, ¿no? O sea, ya no jamás iba a necesitar otra vez venir al psicólogo, ¿no? Pero justo, pues se te van presentando cosas y dices, bueno, que nunca se va a acabar esto. O sea, no es como que llego a la meta y ya no hay nada más. Y no, mi psicóloga justamente me explicaba que, bueno, así como haciendo una analogía, que es como en los videojuegos, ¿no? Cumples un nivel, pero pues aparece otro nivel, ¿no? Y finalmente es así, ¿no? El proceso terapéutico te ayuda como a ir encontrando herramientas para pues ir superando los niveles. ¿Quién puede dar terapia? Lo ideal es que sean profesionales en la salud mental. Aquí entran pues psicólogos de formación con especialidad en psicología clínica, o también pueden estar los psiquiatras que tomen alguna especialización o algún tipo de diplomado en psicoterapia. Lamentablemente en México pasa que la práctica psicológica no está muy bien regulada. Y yo he visto que hay escuelas que ofertan diplomados, especialidades en psicología clínica, que como requisito no piden que sea psicólogo, ¿no? Entonces puede haber personas que tengan cualquier otro tipo de carrera o cualquier otro tipo de formación y que entran a estudiar, ¿no? Pues ya sea el diplomado o la especialidad, ¿no? En psicología o en psicoterapia. Entonces, pues a lo mejor puede que sí conozcan las técnicas, pero para aplicar correctamente o incluso para saber, ¿no? Pues, qué pasa, ¿no? Con el humano, porque pues somos seres complejos, somos seres multifactoriales. Pues hay que conocer desde principios de aprendizaje, desarrollo humano, desarrollo de la personalidad, esta parte también de psicopatología, incluso me atrevo a decir que pues saber de neurociencias quizá. Entonces, sí es importante, ¿no? Todo lo que tenga que ver pues, con el área de la salud, por lo menos, y pues también, ¿no? Con el desarrollo de la psique humana, del humano, también de teorías sociales, o sea, bueno, psicosocial, ¿no? Principalmente. Entonces, sí, es bien importante pues, que nos fijemos en eso al momento de elegir un terapeuta. Bueno, al inicio mencionabas, ¿no? Esta parte de que creo que en un primer contacto, siendo pues externo, ¿no? A la psicología, pues no sabes, ¿no? O crees que, bueno, un psicólogo, hacen lo mismo quizá, ¿no? Pero no, realmente sí es importante por lo menos estar seguros de que tenga la formación en el área o que sea profesional de la salud mental y pues que haya forma como de comprobar que tiene las herramientas y las bases para ejercer de manera ética la terapia. Y precisamente como bien lo dices, yo hago unos videos en TikTok donde al final, bueno, ahí en TikTok de pronto muchas personas me llegan a comentar así de, no, pues, o sea, mis TikToks son sobre tanatología, pero yo estudié un diplomado en tanatología y he estado como estudiando, pero finalmente yo no soy un profesional de la salud, yo solamente puedo ser como acompañante tanatológico y lo que yo siempre recomiendo y tomando lo que tú estás diciendo es cuida en manos de quién estás poniendo tu salud emocional, porque pues como bien lo dices, o sea, a lo mejor una persona que tiene alguna otra profesión y de pronto estudia un diplomado y se encuentra con una situación en la que, por ejemplo, hay alguna persona que tiene algún trastorno y no lo sabe tratar o no lo sabe ni siquiera identificar, puede generar como pues mayores conflictos o algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, repito la frase que digo, tú para que nos ves o nos escuchas, cuida en manos de quién pones tu salud emocional, porque realmente no vas, bueno, la mayoría de las personas no van y con la primera persona que se les atraviesa enfrente, les ponen
le dicen, pues tengo tal enfermedad, ¿qué me recomiendas? Bueno, no es lo ideal. No, pero muchos lo hacen, ¿no? Como que se automedican, ¿no? ¿Qué crees? Yo me tomé esto y me funcionó. Sí, pero pues como lo decimos, es lo ideal, o sea, realmente las personas que se dedican a esto profesionalmente pues tienen una formación para ayudarnos y tener todos estos beneficios de los que hemos estado hablando, ¿no? Y también me parece bien interesante y bien importante lo que mencionaste al principio, bueno, no al principio, hace ratito que decías que muchas veces las personas van con una idea de cómo es ir a terapia, como por ejemplo este estigma o esta que las personas se imaginan que van y se acuestan en un sillón a platicar así de, pues hoy hice esto y me pasó esto. Y está incluso esta famosa frase que incluso es hasta un meme así de, ¿cómo te sientes con eso? O Sí. sea, finalmente las personas que vayan a terapia, si tú nos ves o nos escuchas, que realmente ir a terapia no va a ser, no necesariamente tiene que ser como lo pensaste, como bien lo dijiste, que vas con la idea de que, bueno, yo quiero ir porque peleo mucho con mi pareja, por ejemplo, y de pronto empiezan a salir un montón de cosas. Ahorita, también antes de empezar a grabar hablábamos de que, y lo dije al principio, de que yo con mi psicóloga iba bueno, yo no sabía exactamente pero que iba con un plan de terapia breve, que son un periodo de sesiones de entre 8 y 12 más o menos. Y bueno, ya llevo año y medio yendo a terapia y realmente tampoco se trata de que te vas a pasar toda la vida en terapia o de que van a ser determinado número de sesiones. Que realmente cada quien tiene su proceso y que lo mismo siempre digo en mis videos y de pronto en los podcasts, que es como tenerse paciencia, es todo un proceso y cada quien a su tiempo, ¿no? Que una persona que conozcas haya ido un año en terapia y esté como resuelto lo que él quería resolver, no significa que en un año de terapia vas a resolver toda tu vida o algo así, ¿no? Sí, justamente. Como bien lo mencionas, el modelo de terapia breve, que más adelante mencionaremos, bueno, hablaré sobre varios tipos de terapia, pero bueno, digamos, está en un promedio de 8 a 12 sesiones, pero sí, o sea, dependiendo del motivo de consulta por el que pues tú hayas empezado tu proceso, es conforme se van acoplando las sesiones. Hay algunos modelos o algunos tipos de terapia que sí requieren más tiempo por la forma en la que es la interacción con el paciente, la forma en la que se abordan las problemáticas. Y hay otras que son un poco, pues sí, mucho más rápidas, más como más de hacer, ¿no? El paciente hace pues muchas tareas y pues justo va avanzando. Pero aquí retomo un poco lo que mencionaba, ¿no? De mi propio proceso, de que podemos llegar por un motivo de consulta, avanzamos un número de sesiones, vemos que vamos avanzando en esa situación que presentamos al inicio, pero pueden presentarse otras situaciones, ¿no? O incluso vemos que no es como una situación aislada y que convergen otras cosas más, ¿no? Que son de nuestra existencia. Entonces, pues tampoco vernos como una cosa y ya, ¿no? Este es mi problema y ya nada más, ¿no? Yo estoy perfecto de todo, ¿no? A lo mejor hay personas que sí, pero pues también entender que justo tener paciencia, que pueden salir otras cosas y no significa que estemos mal o que no esté funcionando nuestro proceso, o incluso en los mismos procesos puede haber recaídas, ¿no? También dependiendo de la situación por la que estemos yendo a terapia. Dependiendo del caso, o sea, dependiendo de la persona, de su contexto, de su educación, de sus creencias, es conforme va a ir viviendo su proceso terapéutico. Y precisamente es como lo que mencionábamos hace un rato, o sea, que vas encontrando recursos de conocerte a ti mismo para enfrentarte a otras cosas que como bien dices, a lo mejor ibas por algo puntual en tu terapia y de pronto resultó otra cosa, pero bueno, ya tienes la herramienta que descubriste que tenías en terapia, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta frase de ¿y cómo te sientes con eso? Y un montón de cosas que la gente llega a pensar
pensar precisamente de ir a terapia, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó cuando yo dije, voy a ir a terapia, fue alguien me dijo, ¿qué tienes? Así como si de verdad, no sé, poniendo ahí otra vez esta analogía del médico y el terapeuta, como que casi tienes cáncer o algo así, o sea, algo como si fuera de verdad algo muy grave. Sí, en ese momento yo me sentía muy mal. Ajá. Y justamente me sucedió esto que mencionaste, uno de los puntos, es por qué la gente va a terapia. Pero bueno, o sea, finalmente no era como algo muy grave, no es que yo tuviera un trastorno depresivo o algo así, sino que realmente yo quería ir porque me sentía mal. O sea, una de las cosas que la gente se imagina es de que, bueno, va a terapia porque está loco o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, justamente también pues, es parte, ¿no? De la falta de cultura en educación mental, en educación en salud mental. Se cree eso, ¿no? Como, bueno, creo que en general es como el reflejo, ¿no? De la falta de educación en autocuidado y en salud. Porque también, o sea, cuando vamos al médico ya hasta que ya nos estamos muriendo, ¿no? O cuando vamos al dentista, cuando ya la muela ya está para sacarla prácticamente, ¿no? Entonces también lo que te decía, ¿no? Que lamentablemente el principal motivo por el que una persona puede ir a terapia es cuando ya está en una situación muy crítica, ¿no? De su vida. Entonces, pues sí, lamentablemente lo refleja, ¿no? Esta creencia es muy común, de que si voy a terapia, lo asocian inmediatamente con que seguro tienes esquizofrenia, o seguro ya te quieres suicidar, o seguro tienes depresión. Y finalmente es el hecho de padecer alguna de esas situaciones tampoco habría por qué estigmatizarlo, ¿no? Como por qué tendría algo de malo. Lo importante es identificarlo y cuidarse, ¿no? Eso es como lo ideal en cualquier situación, ¿no? Que tenga que ver con salud. Sí, o sea, finalmente te estás cuidando a ti mismo y aunque como bien lo dices, aunque tuvieras un trastorno de cualquier tipo o algo, pues realmente te estás cuidando y estás haciéndote cargo de ti mismo porque pues es bien fácil nada más dejar pasar las cosas así y decir, ay, es que no voy a ir al médico porque, por ejemplo, hay muchas personas que les llega a dar miedo así como de, ¿qué tal si me dicen que sí estoy loco o algo así? O sea, finalmente es como quitar todas estas falsas creencias alrededor de ir a terapia. O sea, realmente lo único que estás haciendo es haciéndote responsable de ti mismo, ¿no? O sea, finalmente, Sí. en lugar de verlo como algo negativo, como de, ay, me van a ver mal, es como verlo como algo positivo. O sea, finalmente, y encontrar ese valor de decir, me estoy cuidando y como nadie más me va a cuidar y podrán decir de mí lo que quieran, pues, o sea, yo realmente estoy haciéndome cargo de mí mismo, ¿no? Sí, me gustaría hacer un comentario aquí un poquito chusco. No sé si has visto un meme que anda en Facebook, donde está una chica como evadiendo rayos láser. No lo he visto. Está, bueno, imaginemos así como un cuarto con rayos láser y alguien que quiere atravesar, pero pues obviamente sin tocar los rayos láser. Y dice, yo siendo honesta con mi terapeuta, pero no tanto para que no me hospitalicen. Entonces, también eso es algo que me gustaría mucho, pues, sacarlo a tema, porque el proceso terapéutico, si bien sí da mucho miedo abrirte con alguien que no conoces, y justo, ¿no? Esta parte de, me va a juzgar, o sea, si yo llego y digo algo que yo sé que a lo mejor estoy haciendo y que no está bien, pues sí, lo más normal que pasa cuando se lo contamos a alguien es que te digan, no, pues estás mal, ¿no? O que te juzguen, ¿no? Te ponen una carga moral de, ¿están bien o está mal, ¿no? Pero con el psicólogo no pasa esto. O sea, un psicólogo no te juzga, te escucha y al contrario, esta parte de, no voy a ser muy honesto con el psicólogo porque a lo mejor me, me hospitaliza o me acusa o lo que sea, entender que el proceso terapéutico, más que mentirle al psicólogo o tratar de engañar al psicólogo, pues es engañarte a ti mismo, ¿no? Como lo decíamos, o sea, es un proceso de autoconocimiento. Y también entender que si omitimos información o si tratamos de engañar al psicólogo, pues el proceso no va a funcionar porque pues, o sea, luego también pasa que creen que el psicólogo puede leer la mente, ¿no? Y realmente pues no. No, eso no pasa, lamentablemente. Pero pues no, o sea, nosotros no podemos saber
qué está pensando la otra persona, qué quiere decir, no sé, como cuando omite alguna información. Bueno, obviamente no sabemos qué información está omitiendo. A lo mejor sí hay indicativos de cuando puede estar o no diciendo la verdad, pero pues nosotros no estamos experimentando, ¿no? Lo que experimenta la otra persona. Y no podemos hacer nada si la otra persona pues no nos da con qué trabajar, ¿no? Ujú. Porque finalmente los psicólogos pues trabajamos con lo que la persona nos brinda, ¿no? Con la apertura que ellos tienen, con el compartirnos sus experiencias y todo, ¿no? Y si no nos dan nada, pues ¿con qué trabajamos, no? También eso es muy importante, siempre ser muy honestos y incluso si hay situaciones que consideres que te pueden poner en riesgo, en este caso específico que te comentaba del meme, pasa mucho con personas pues con ya algún tipo de trastorno mental que tienen miedo a las hospitalizaciones, ¿no? Pero finalmente es algo necesario para su salud, ¿no? Ujú. En algunos tipos de trastornos sí da como mucho miedo, pero siempre es importante ser honesto. O sea, es muy importante porque si no, no funciona el tratamiento y sobre todo, pues no funciona para ti, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que es lo principal. Ajá. Sí, y bien lo dices, así como que hay personas que, como este meme que dice, ay, soy honesto, pero no tanto. O sea, finalmente estás yendo con el psicólogo, como bien lo dijiste. A lo mejor esto sonó un poquito a una frase que en algún momento creo que mi mamá me dijo así de, si tú crees que me estás engañando, te estás engañando a ti mismo. Pero Sí, en el casi, caso, casi. en el caso de la terapia es realmente así, o sea, Sí, literalmente, porque como bien lo dices, o sea, el psicólogo no te va a leer la mente así de, está mintiendo y así. O sea, realmente, o sea, le estás haciendo una inversión de tiempo y ujú, la mayoría de veces también de dinero. Pues, o sea, realmente, ¿para qué vas para mentir? O sea, realmente es como ir para aprovechar lo que le estás invirtiendo en tiempo y dinero. Y precisamente también mencionas otra parte, o sea, el ser honesto, o sea, no es que el terapeuta te vaya a juzgar, o sea, finalmente pues es una escucha que está ahí para acompañarte en tu proceso, ¿no? O sea, no es que te vaya a decir, estás muy mal y cosas así, ¿no? ujú. Pero bueno, algo que también sucede dentro de este miedo en general de ir a terapia y de ser completamente honesto, es como que hay personas, y bueno, hay, como bien lo dijiste, hay como poca información para diferenciar entre, por ejemplo, ir al psiquiatra y que ir con el psicólogo. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabes cuando necesitas ir con el psicólogo o cuando sabes cuando es necesario acudir con un psiquiatra, por ejemplo? Am, ok. En primera instancia, lo recomendable, sea cual sea como la situación, es acudir con un psicólogo. Eso es como sin falla, ¿no? Lo primero que hay que hacer es ir con un psicólogo. Y dependiendo de la valoración que pueda hacer el terapeuta, ya sería como derivarlo a un psiquiatra. Algo que te mencionaba al inicio, que a los psiquiatras, al ser profesionales en la salud mental, también pueden estar capacitados para dar terapia psicológica. Em, Puede que, digamos, no sé, alguien diga, creo que necesito terapia y vaya directamente con un psiquiatra, pero solamente como a que le dé terapia, ¿no? Porque, pues bien sabemos, los psiquiatras son médicos especializados en psiquiatría, están capacitados pues, en enfermedades mentales, saben toda esta bioquímica cerebral y pues son los únicos de verdad, porque también ha pasado que a veces dicen que los psicólogos medican y pues no, los psicólogos no estamos capacitados para recetar medicamentos, solamente los psiquiatras. Pues ya, ellos son los que, dependiendo también, o sea, de la evaluación, del diagnóstico, quienes pueden dar un tratamiento farmacológico. Ujú. Entonces, en una primera instancia es con un psicólogo. ¿Cómo podemos saber o en qué situaciones sería ideal ir en primera instancia con un psiquiatra? Pues ya cuando la persona está manifestando situaciones de riesgo para sí mismo o para los demás, ya sea pues conductas violentas con los otros que pongan en riesgo la vida de otros o que pongan en riesgo pues su propia vida, intentos de suicidio, amenazas de suicidio, sí es un indicativo de que hay que ir con un psiquiatra. Más que nada a un hospital para, pues, para atender esa situación que sí es importante y es una crisis.
O que la persona esté experimentando cambios en sus hábitos muy, muy marcados, muy graves. No sé, que tenga ya muchas noches sin dormir, que padezca ansiedad que le imposibilite hacer cosas, cambios en la conducta alimentaria, también esta parte de los hábitos de autocuidado, que no tenga energía para salir de la cama, que no se quiera bañar, que cualquier cosa que no se arregle, que sean cambios muy bruscos, porque hay personas que tienen su hábito, no sé, a lo mejor que puedan bañarse un día sí y un día no, y que a lo mejor alguna persona lo pueda ver como muy, pues no, a lo mejor yo me baño diario, y un cambio así pueda ser como muy marcado, ¿no? Pueda que esté reflejando algo, ¿no? Obviamente también hay que cuidar lo que dice o lo que piensa, también si empieza a tener conversaciones como que tengan que ver con la muerte o algo así, creo que sí es importante empezar a contactar a un psiquiatra. O en algunos otros tipos de trastornos que pueda haber conductas irracionales o, o pérdida de contacto con la realidad, ¿no? O alguna de ese tipo de cosas, también es importante, o bueno, creo que ya será un indicativo de asistir en primera instancia con un psiquiatra. Ajá. Y también mencionaste algo bien interesante que es precisamente otro estigma que tienen las personas de ir a terapia, que es como de, ay, no quiero ir con el psicólogo porque me va a medicar. Como bien lo dijiste, o sea, los psicólogos no están capacitados para dar un tratamiento farmacológico, o sea, mandar medicinas. O sea, realmente ir a terapia psicológica no es igual a me van a medicar. No. O sea, realmente es como algo completamente diferente, ¿no? Y bueno, otra cosa que precisamente va un poco de la mano con esto del medicamento y todo eso, porque de pronto por ejemplo, en el caso de ir al médico, de pronto la gente dice, ay, no quiero ir al doctor porque me va a mandar medicinas y es muy caro y la consulta y todo eso. O sea, a lo mejor es un poquito igual acá, nada más que ya mencionamos que un psicólogo no te va a recetar, o sea, realmente tendría que ser un psiquiatra, ¿no? Las personas llegan a creer que ir a terapia es muy caro, así como de, ay, no, mejor ni voy porque me voy a quedar pobre, ¿no? Entonces, o sea, ¿realmente es caro ir a terapia? Pues como tal, no sé, se me ocurre esa pregunta creo que es más, bueno, esa frase que hice, creo que es más caro aguantar como la angustia y el no poder dormir bien y todo el dolor y sufrimiento que puedas estar experimentando, ¿no? Por el cual quisieras ir a terapia, pero no lo decides, ¿no? Sin embargo, como tal, pues como todo, ¿no? Todo tipo de atención en salud puede tener un costo. Afortunadamente hay instituciones que te pueden brindar atención a bajo costo o gratuitas. En algún momento yo te llegué a recomendar el Hospital de las Emociones, que es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, que es una clínica que te brinda atención psicológica gratuita. Esta es por parte del INJUVE, entonces, digamos, solo está pues justo enfocada a un sector de la población, que es de jóvenes, me parece, de 12 o 14 años a 29, me parece. Más o menos. Entonces, bueno, si los que nos están escuchando, viendo, entran en esta etapa de edad, pueden, bueno, y si están pensando ir a terapia y a lo mejor por alguna situación no está en sus posibilidades pagar, pueden acudir ahí. O en algunas escuelas también. O por ejemplo, bueno, yo voy a hacerle aquí promoción a mi facultad querida, la FES Zaragoza. Tiene varias clínicas de atención a la salud, son multidisciplinarias y también hay atención psicológica. En este momento, por lo de la pandemia, ya sabemos que todo se puso en pausa, entonces, pues justo ahora no están atendiendo, pero ya una vez que se reanuden actividades, también es una posibilidad asistir a alguna de las clínicas. También me parece que, bueno, estas clínicas son de atención a la población en general, tanto a población joven como a población adulta, entonces creo que es una excelente opción para empezar, ¿no? Para empezar a ir a terapia, porque, pues sí, ¿no? Creo que nadie está exento de vivir situaciones de crisis en la vida, o incluso, pues, justo, ¿no? Si somos de los afortunados o si son de los afortunados en estar en un momento estable y quieren sentirse mejor, pues también
asistir a terapia. Entonces, o sea, finalmente es como un poquito como todo, ¿no? O sea, hay como Sí. para presupuestos, o sea, hay programas como este que mencionas y que justamente en la pandemia he visto que se han abierto como varios como canales de, bueno, no sé si Ah, ok, decirle sí. así, como de canales donde, o de programas donde dan apoyo psicológico gratuito y también hay estas personas que a lo mejor tienen mucha experiencia, muchos años y muchos estudios y de pronto sus consultas, bueno, sus sesiones son pues para un presupuesto mucho más alto, por ejemplo. O sea, realmente podemos encontrar la terapia que se acomode a nuestro presupuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también en algún momento tuve así como esa dificultad de poder pagar un psicólogo y ahorita yo estoy contentísimo con mi psicóloga y tiene un precio bastante accesible. Yo siempre ando recomendando a mi psicóloga. Yo también la Pero recomiendo, no te preocupes. sí, tú me la recomendaste. Pero, o sea, y es excelente, o sea, realmente a mí me ayudó mucho. Y bueno, seguramente también hay personas que cobren mucho y que a lo mejor realmente no sea la terapia para ti. O sea, realmente el precio no indica que vaya a ser exactamente lo mejor para ti, ¿no? Sí, fíjate, ahorita me mencionaste algo que se me estaba pasando por completo, que parte de lo bueno que tuvo la pandemia, fíjate, yo te mencioné como esta parte de, ay, bueno, las clínicas no están laborando en este momento, pero se abrieron otras posibilidades. Como tal, sí puede darse un proceso, porque como bien lo has mencionado, tú ya llevas un par de meses, bueno, un poco más de un año en terapia. Sí se puede dar un seguimiento vía virtual, que también pues ayuda mucho a esta parte económica, porque ahí, bueno, también depende del terapeuta, del enfoque, puede ser más o menos accesible y justo se abren otras posibilidades, ¿no? Pero sí, también como todo, ¿no? Es, para buscar un psicólogo, pues es tomar en cuenta tu presupuesto, tomar en cuenta tu motivo de consulta. También es muy importante, creo yo, el enfoque que trabaja el terapeuta. Y bueno, ya una vez asistiendo con ese terapeuta, súper, súper importante, así tenga los títulos que tenga, la experiencia que tenga. Si tú no te sientes bien, lo suficientemente cómodo para abrirte con esa persona, pues quizá no sea bueno como forzarlo, ¿no? Porque pues va a costar trabajo, ¿no? Y también como lo mencionabas hace un momento, pues es esta parte de invertir tiempo y dinero que también pues no es como cualquier cosa, ¿no? Entonces sí son como cosas a tener en cuenta para ir buscando un terapeuta. Sí, y precisamente mencionas ahorita que una de las cosas como bien importantes es que te sientas a gusto con tu terapeuta. Voy a contar una historia rápida, personal, con una psicóloga que yo tuve, que precisamente, o sea, como lo dijiste, o sea, hay que tener como esta dinámica y que te sientas a gusto porque, por ejemplo, pues así como hay médicos muy profesionales y con los que te sientes a gusto y ellos se sienten a gusto contigo porque finalmente también son humanos. También está o sea, igual que en todos lados, no solamente en el ámbito de la salud, sino en cualquiera que te atiende, o sea, realmente como que no había esa conexión y pues sí, o sea, finalmente yo de pronto sentía, lo mencioné, o sea, un terapeuta no va a juzgarte o así, o sea, de pronto yo no me sentía como muy a gusto cuando yo le contaba y de pronto era así como de, bueno, no, a lo mejor es esta otra cosa y no es que yo estuviera cerrado a la posibilidad de que sí, no era exactamente lo que yo pensaba, pero sí me llegué a sentir como un poco desplazado en lo que yo sentía en ese sentido y finalmente pues decidí dejar de ir a terapia porque cada vez incluso más me iba recortando los tiempos de terapia cuando el acuerdo era otro y bueno, muchas cosas, pero estar bien claro que igual que en todos lados, o sea, no es el ir a terapia, no todos los terapeutas van a tener como esa forma de ser o esa forma de trabajar, Sí. incluso dentro del mismo enfoque, pues los terapeutas tienen su personalidad y todo, ¿no? O sea, que si en algún momento, porque he escuchado mucho eso, que han tenido Ujú. como una mala experiencia de ir a terapia, es como de, ay, no, porque todos son iguales, o sea, es como encasillar, es como el generalizar en todas las cuestiones, por ejemplo, de, todas las mujeres son iguales,
todos los hombres son iguales. Ujú. No todos los terapeutas son iguales. O Sí. sea, realmente es encontrar, como bien lo dijiste, y me parece bien importante encontrar el terapeuta con el que tengas esta conexión, bueno, no sé si llamarle conexión, sino que te sientas a gusto, Ujú. ¿no? Y el enfoque y todo eso, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí es muy importante. También creo que pues se afecta esta parte de generalizar justo por el desconocimiento, ¿no? Imagínate qué difícil es tomar la decisión de ir a terapia por una situación que pues se está volviendo insoportable, que muchas veces es como la principal razón por la que muchas personas van, y vas y lo primero que hacen es que te juzgan, pues obviamente pues llegas en un momento vulnerable, ¿no? Y creo que lo que menos buscas en un momento así, pues es como que otra vez sentirte vulnerable, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser un poco entendible, ¿no? Que haya personas que si llegaron a tener una mala experiencia con un terapeuta, pues ya no quieran confiar o se sientan mal por eso, pero sí, bien como lo mencionas, pues finalmente somos personas, también bueno, hay psicólogos que de repente se pueden llegar a sesgar un poco por sus creencias, ya sea por lo que están viviendo con el paciente, les puede llegar a mover cosas también. Y no es porque sea un mala persona, mal terapeuta, mal profesional, sino porque pues también somos humanos. Pero también hay situaciones que pueden ser malas praxis, ¿no? De todas formas, si hay malas prácticas o si no te sientes a gusto, lo ideal pues es despedirte y buscar otra opción hasta que logres encontrar a alguien con el que te sientas a gusto, porque también creo que el trabajar con tus miedos, con tus pensamientos irracionales, con situaciones que a lo mejor no le cuentas a nadie, pues no es para menos no sentir miedo, ¿no? Ujú. Entonces es normal sentirse vulnerable ante el pensar en ir a terapia. Y por eso es que recalco mucho esto, ¿no? Como de sentirse a gusto para que te puedas abrir, para que puedas ser honesto y para que el proceso sea funcional y, y pues te ayude, ¿no? Porque si Ujú. no, no puede ser de otra forma. Sí, o sea, finalmente es repetir otra vez lo mismo, pero sí me gustaría repetirlo, o sea, que si en algún momento han tenido una mala experiencia o algo así, que no es el ir a terapia, Ajá. a lo mejor es encontrar al terapeuta con el que tú te sientas cómodo. Y me lleva a otra pregunta, porque precisamente, incluso quizá hasta el enfoque con esa terapeuta fue lo que no funcionó en ese momento. Ujú. O sea, me he escuchado que hay así un Sí, montón de enfoques, o sea, sí, sí, hay pero muchos. me gustaría que nos platicaras a lo mejor sobre cómo, o sea, sobre los enfoques, cómo funciona o algo que nos puedas decir para que nos ayude a entender un poquito más este sentido, porque a lo mejor las personas creen que ir al psicólogo es lo mismo, que hace lo mismo una persona que otra, o sea, realmente no. Pues para no entrar como en muchos tecnicismos o para hablar a grandes rasgos de los enfoques, bueno, voy a mencionar 4 grandes enfoques. En una primera instancia, los enfoques psicodinámicos, que creo que es como a lo mejor la primera idea que se nos viene a la mente, ¿no? Lo que mencionaba de yo ahí acostado en un sillón y el psicólogo ahí, un viejito anotando, ¿no? En su libreta. Em, pues este enfoque es como a lo mejor de los primeros que surgen en terapia, ¿no? El, Surgen del psicoanálisis, que el psicoanálisis, la principal herramienta que usa es la asociación libre. Como ya había mencionado, la terapia psicológica pues es un conjunto de herramientas que pues se trabajan a través de la comunicación verbal, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis, pues principalmente se trabaja con pues, lo verbal. La principal herramienta que tienen es la asociación libre, que pues literal es como, ok, bienvenido, te escucho, ¿no? Y tú te sueltas a hablar, ¿no? De cualquier cosa. La idea de que, bueno, de esto es pues de que el consultante pues vaya como pues hablando de todo, hasta que vaya llegando como al punto, ¿no? De lo de lo que quiere hablar, ¿no? O de su situación en como más profunda, por así decirlo. Este tipo de terapia o de enfoque,
pues sí requiere mayor tiempo. Estos son de los tipos de terapia que son pues más largos, son procesos más largos, a diferencia de lo que ya mencionábamos con la terapia breve. Y pues también requieren mucho trabajo por parte del paciente, ¿no? Del que está recibiendo pues esa terapia, ese análisis, porque pues es principalmente un proceso de introspección, ¿no? O sea, hay que prestar atención a lo que dices, qué estás diciendo, y tú solo tienes que llegar como al meollo del asunto. El analista también pues hace como intervenciones, retomando obviamente todo lo que hablas dentro de la asociación, puede llegar a hacer algunas interpretaciones y pues también, ¿no? Como ir trabajando un poco en esta parte de darle sentido a lo que hablas. Algo que, bueno, que ya te había mencionado, dentro de la terapia, pues vemos que obviamente inevitablemente se va a dar una relación, ¿no? entre el paciente y el terapeuta. En este tipo de terapias puede que se esté como muy marcado, ¿no? La distancia entre el paciente o el que consulta y el terapeuta. Entonces no hay como mucha cercanía. A lo mejor sí se da, obviamente es una interacción, siempre se va a dar una interacción con cualquier persona con la que estés, pero va a haber una distancia marcada. Este tipo de enfoque a lo mejor sí, digamos, es útil. Sin embargo, lo que te decía, pueden ser como procesos muy largos. También, bueno, lo que yo he constatado como en mi experiencia, también he buscado así como algunos terapeutas en este enfoque. Son terapias un poco costosas. Creo que la mayoría de las consultas pues, no pasan, bueno, no bajan de los 500 pesos quizá por consulta y pueden ir como un poquito más elevadas. Pero pues también, o sea, finalmente es un enfoque que para ciertas circunstancias pues puede ser útil, ¿no? Pero pues también tomando en cuenta lo que ya habíamos mencionado, ¿no? De cómo te sientes como con el terapeuta, si tú consideras que vas avanzando, perfecto, ¿no? Entonces también es algo que, bueno, ya si entras en este enfoque, pues si lo consideras que vas avanzando, que te funciona, adelante. Y si está en tus posibilidades trabajar en ese enfoque, pues perfecto. El siguiente modelo, así a grandes rasgos, serían como los humanistas existenciales, que creo que tú también ya tienes como un poco de experiencia en ello. Y por supuesto es como todo lo contrario a lo mejor a lo que hablábamos hace un momento del psicoanálisis, porque al contrario del psicoanálisis a este enfoque, se da una relación más cercana con el cliente. Me parece que aquí como tal no se le menciona como un paciente, porque el hecho de asumir que es un paciente, pues es esta parte de hablar de un problema, ¿no? De un enfoque patológico, que fue lo que se me pasó a mencionar hace un momento en el psicoanálisis, que principalmente se enfoca como en lo patológico. En lo humanista, no. O sea, aquí se habla más de pues sí, como desde un punto positivo, ¿no? Del humano y de buscar un desarrollo pues sí, un desarrollo humano o pues sí, de buscar mejorar la calidad de vida. Aquí pues se da como un trato más cercano, más personal y pues se entiende también, ¿no? Que la persona pues se entiende su condición humana y se acepta tal cual pues las experiencias y todo lo que puede estar viviendo esa persona. Y a grandes rasgos pues este tipo de terapias lo que busca es traer al consultante, al cliente, a vivir el presente, ¿no? Al estar en el aquí y el ahora. Entonces, también pues hace uso de herramientas muy vivenciales, muy experienciales, que justamente pues te traigan, ¿no? Como que te anclen al presente y puedas estar atento a lo que estás viviendo pues sí, justo en el presente. Las terapias conductuales, muchas veces, bueno, hay un tipo de terapia que es cognitivo-conductual que es como de las más socorridas, por así decirlo, y de las que han demostrado una mayor eficacia pues sí, de avance terapéutico. Pero bueno, si nos separamos las terapias conductuales y las terapias cognitivas, digamos, las terapias conductuales pues se basan como en los principios de aprendizaje, ¿no?
y buscan cambiar patrones de conducta, ¿no? A través, bueno, obviamente haciendo como un análisis de por qué la persona se comporta de tal forma y pues empieza a hacer un plan para pues justo modificar esas conductas que pues el paciente es el que va o el que quiere cambiar, ¿no? Por la razón por la que está yendo a consulta. Las cognitivas pues ya tienen que ver más con esta parte de los procesos de pensamiento, ¿no? De las creencias, los patrones de pensamiento, las representaciones sociales que podamos tener de las cosas. Y se trabaja también pues a través del lenguaje. Y ese tipo de terapia, bueno, estas dos, te digo, hay un tipo de terapia que es cognitivo-conductual, o sea, conjunta estas dos terapias para que a la par que haya un cambio conductual, haya un cambio pues, de pensamientos, ¿no? Que sea como un cambio a la par y pueda haber mayores, pues, una mejora más rápida, ¿no? En el paciente. Estos dos tipos de terapia son un poquito más directivas. También depende bueno, no sé, me imagino que depende pues, del terapeuta, que pueda ser un poco más distante o más cercano al paciente. Pero, pues por lo general, aquí el paciente forma parte muy activa de su proceso, ¿no? Aquí se tiene que trabajar mucho pues en las tareas, ¿no? De ejemplo, en ese tipo de terapia se puede trabajar mucho con diarios de registros, ya sea conductuales o de pensamientos. Entonces, pues ahí también requiere mucho por parte del paciente, dependiendo de su motivo de consulta, pues el que haya que estar atento, ¿no? De, ok, hice esto y pasó esto, pensé esto, estaba en tal lugar, ok, pasa esto, ¿no? O siempre que me pasa esto, hago esto. Entonces hay que estar también como formando parte muy activa en el proceso terapéutico. Y pues también es un trabajo conjunto con el terapeuta. Entonces ahí es como más como hacer un equipo, ¿no? Con el terapeuta, a diferencia de los otros modelos. Y el otro modelo que en otro podcast ya lo habían mencionado, lo de la terapia familiar, me parece. También, bueno, esta, a diferencia de los otros, ve al individuo como parte de un todo. No lo ve aislado, por así decirlo. La situación que esta persona está viviendo es consecuencia de, o es un reflejo de, la dinámica familiar o de la dinámica social que pueda estar teniendo, ¿no? Con su entorno. Entonces, la persona que está presentando pues el síntoma o la conducta disfuncional, porque me parece que no se llama como tal síntoma, es un reflejo pues, de que toda la dinámica que está viviendo pues está siendo disfuncional. Y ahí lo que se trabaja pues es igual, como en un cambio de interacción social, para que pues también a la par de que este individuo va cambiando, todo su entorno vaya como ajustándose, ¿no? Que de hecho también es cierto que pues no somos seres aislados, ¿no? Y creo que incluso en los otros enfoques, no sé, si empiezas a cambiar, pues obviamente, ¿no? También tú en tu alrededor empiezan a cambiar y empiezan a notar que estás cambiando. Entonces, digamos, aunque a lo mejor en los otros enfoques no se menciona tal cual o tan explícitamente como en los enfoques sistémicos familiares, el cambio en el entorno, pues también se puede dar un cambio en el entorno, porque no somos seres aislados. Bueno, dentro de estos enfoques, he visto que has invitado a varios especialistas, ¿no? Bueno, es un sexólogo, me parece. Uh-huh. Y pues las terapias terapia de pareja. Y de familia. Y de familia. Ajá, entonces, pues también, ¿no? Pueden entrar como, bueno, ahorita de los enfoques que te hablé, pues son principalmente individuales, ¿no? Uh-huh. Pero para tratar de elegir como a un terapeuta, pues siempre es importante ver como el motivo de consulta y pues también tener en cuenta que hay pues otros especialistas, ¿no? Que también pueden entrar. Por ejemplo, los sexólogos pues también entran, ¿no? Dentro de la terapia individual y también pueden manejar, digamos, pueden estar como bajo alguno de estos enfoques, pero con especialidad en sexología, por ejemplo, ¿no? Pero pues sí, también es
digamos, ya como en un momento de qué terapeuta elijo o con quién voy a terapia, pues sí tener muy en claro, pues sí, la razón por la que quiero ir y, y pues también, ¿no? Como tomar en cuenta, ya estando en terapia, pues el trabajo del terapeuta. Ujú. Y bien importante esto que dices, o sea, que ya conociendo un poquito esto que estás diciendo como a grandes rasgos de los enfoques, o sea, antes de ir con un terapeuta, pues seguramente hay manera de comunicarse con el terapeuta, así de, oye, pues platícame sobre tu enfoque, ¿no? Y Ujú. y poder tomar una mejor decisión al momento de elegir al terapeuta, porque pues como hace rato lo dijimos, no es como que voy al primero que se me atraviese, que a lo mejor puede funcionar, pero pues que idealmente pues conozcamos un poquito más sobre esto, ¿no? Ujú. Sí, sí, de hecho, bueno, ya estando en terapia, bueno, a veces pasa que vamos a la primera sesión y pues vamos en crisis, ¿no? Vamos desbordados. Entonces, pues puede ser normal. Pero lo ideal es que, bueno, si es que el terapeuta no te lo menciona, tú preguntes bajo qué modelo trabaja, en qué consiste, cuántas sesiones van a tener y pues también que puedas corroborar su información de que sí está plenamente capacitado pues para brindarte la atención pertinente. Ajá. Y ya posterior a eso, pues también que tú te sientas como, bueno, creo que ya reiteramos mucho eso, pero es que de verdad hay que hacer énfasis Sí, en porque eso. pues precisamente pasa eso que mencionas, así que llegamos y te desbordados así de que el terapeuta te pregunta, ¿por qué vienes a terapia? Y tú, ¡ah! Sí, Pero, pero bueno. pues los modelos los mencioné a grandes rasgos porque si nos podemos hablar de cada uno en específico, son muchísimos y habría que hablar de filosofía y de historia y Y pues tomar una también. carrera de psicología. Bueno, no tanto así, pero digamos a grandes rasgos para saber qué nos podemos esperar cuando un psicólogo nos dice, soy psicodinámico, ¿no? Ah, ok, vamos a trabajar con, a lo mejor con lo que yo le diga, ¿no? Y va a ser una sesión en la que a lo mejor yo hable mucho y quizá mi terapeuta o mi analista, no sé, quizá no haya mucho contacto hasta ciertas sesiones después, o puede que me tome un poco más de tiempo mi proceso, este tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, toda esta información que nos estás dando es para que finalmente tú que nos ves o nos escuchas tengas y te abras a la posibilidad de ir a terapia. O sea, finalmente no se trata de que los demás te juzguen, se trata de encontrar herramientas para ti, para que estés en un bienestar mayor. Precisamente mencionaste al principio del episodio la salud. La Organización Mundial de la Salud menciona la salud como el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Incluso, bueno, algunos enfoques tocan lo espiritual, pero bueno, biológico, psicológico y social. Y Principalmente. o sea, como lo mencionamos, el médico, el psicólogo y bueno, lo social. Ya también tenemos un episodio con una socióloga donde hablamos un poco sobre esto. Entonces, pues muchas gracias, Dani, por estar acá, por acompañarnos. Ah, Seguramente las personas tienen algo muy valioso para poder tomar en cuenta. Y pues muchas gracias. no, al contrario, me siento honrada de haber sido invitada y espero pues haber resuelto algunas dudas que creo que a veces surgen más, pero sí, si nos seguimos hablando nos vamos a llevar muchas horas, entonces mejor, en resumen, vayamos a terapia. Sí, en resumen, el resumen de todo el episodio es vamos a terapia. De todos modos, si tienes comentarios, dudas, cuestiones, ya sabes que puedes dejarlos. Si nos estás viendo en YouTube, en la caja de comentarios, si nos escuchas en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o todas estas aplicaciones de música donde nos puedes escuchar, puedes ir a las redes sociales oficiales del podcast, que es Matiz Humano. Y finalmente también recordarte que hoy comimos una pizza muy rica, gracias a Angie's Pizza. Fue mitad pastor, que ya no hay pastor ahorita, y mitad alambre. Gracias Angie's Pizza por la pizza. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos. Hasta luego. Bye. Adiós.